digamos que hay ciertas almas, hablando de los que estamos dentro, que en el mundo, pues, que hemos practicado la virtud de la religión, que estamos en un proceso de conversión, que llevamos vida de oración. Hay algunos que se puede decir que han permanecido. Por gracia de Dios, han sido personas siempre de oración, cumplidoras de sus deberes, nunca han sido esos hijos pródigos, nunca se han revolcado en las cosas de este mundo como si lo he hecho yo. Nunca han tenido un vicio, una adicción. Han sido personas juiciosas, buenas entre comillas, porque solo Dios es bueno. Sean estos o también los que hemos probado el mundo, vida en el mundo, hemos regresado a la casa. ¿Sí me hago entender? O sea, hay unos que han permanecido ahí, hay otros que se fueron, pero volvieron. Pero a ambos, en ambos casos, se puede caer en esto, se puede caer en esa soberbia espiritual. ¿Cuándo se cae en esto? Si se nos olvida quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Qué fue lo que le pasó al demonio? Se le olvidó quién es Dios y quién era Él. Y que todo lo bueno es por Él y lo malo por nosotros. Eso no se nos puede olvidar. ¿Y cómo hacemos para no olvidarlo? Aquí continúo. O sea, no se me puede olvidar quién es Dios y quién soy yo. Que todo lo bueno es por Él, que todo lo malo es por mí. O sea, lo malo que hay en mí, ¿no? Que pues, el mal que hay en el mundo no puede decir que es por mi culpa, ¿no? Podemos caer en la soberbia y el orgullo que nos llevarán a esta dureza de corazón, que nos hace indiferentes ante los demás, que nos convierte en los fariseos, incapaces de ejercer misericordia. Incapaces de ejercer misericordia, como el hermano mayor. Al creer que porque hacemos esto o aquello, porque ya sabemos esto o lo otro, o porque ya dejamos de hacer esto o lo otro, entonces, aunque no nos lo digamos conscientemente, ahí en el interior llegamos a creérnoslo, hasta que el alma llega a considerarse mejor que los demás y por lo tanto con derecho a juzgarlos y condenarlos. Por ejemplo, preguntémonos, yo mismo me lo pregunto, ¿cómo actúo yo ante las necesidades de los demás? ¿Cómo se conmueve? ¿Qué tanto se conmueven? Misericordia es eso, ¿no? Que se conmueven las entrañas. ¿Qué tanto se conmueven mis entrañas ante las miserias del prójimo? ¿Qué tanto me alegro de que mi hermano pródigo regrese a casa? ¿Qué tanto me alegro cuando un hijo pródigo vuelve a Dios? ¿Qué tanto ejercito el amar a Jesús en mis hermanos a través de las obras de misericordia? Me gusta enseñar al que no sabe. O sea, ¿qué tanto me he salido yo de mí mismo por hacer algo por otros? Y bueno, aquí estoy hablando externamente, material, pero espiritualmente ya sabemos, y en la divina voluntad hay mucho de esa obra de misericordia, de orar por los demás, con oración divina, ofrecer todo por los demás. ¿Qué tanto hago yo eso y qué tan bien lo hago? ¿Qué tan asiduo soy en hacerlo? Pero ya de vez en cuando, un amor frío, eso, vivo en función de pedir para mí. Que recuerdo, yo he escuchado un capítulo en que el señor Luisa le dice al Señor algo de que le está pidiendo por la liberación de un alma en particular. De un alma en particular, que la libere del purgatorio. Y el Señor le dice, cuando estás en mi voluntad, oras en mi voluntad, es para todos. Le da a entender eso, palabras más, palabras menos, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto me quedo yo en mis particularidades? Entonces ahí yo puedo, haciéndome estas preguntas, voy midiendo si la soberbia espiritual me tiene encaramado en una nube en que yo estoy, yo y Dios, y dureza de corazón, un hermano mayor, como ya me creo bueno, entonces ya estoy como a otro nivel. Entonces por eso me cuesta bajarme a ver las necesidades del otro. Porque así como existe el gran peligro en el que tanto se cae ahora, de promover solo la caridad para con el prójimo en lo externo, en el querer quedarse solo en un amar a Dios a través del prójimo, eso ya lo he explicado acá, los que no han visto los otros videos, véanlos por favor y traten de verlos completos, porque como ven todo es importante. Yo he explicado eso en otros videos, de que Dios no quiere ser amado solo a través del prójimo, sino que quiere ser amado en sí mismo, porque lo que se nos enseña ahora en la falsa iglesia es eso, ¿no? Amarlo solo a través del otro, no. Señor, hay que amarlo en sí mismo, y eso ya lo habían enseñado los santos, que un acto de caridad con Dios, o sea, directamente con Dios, vale más que muchas obras de caridad con el prójimo. Y uno puede ser
o sea, hacer actos de amor directamente a Dios. Y en la divina voluntad sí que se puede hacer eso todo el tiempo. Vivir amándolo a Él en persona. ¿Mm? No solo a través de otro, a través de las criaturas. Entonces, así como está ese peligro de la falsa iglesia que enseña ama a Dios a través del prójimo, está el otro peligro. ¿Cuál es? Querer quedarse amando a Dios solo en la dimensión interior, vertical, contemplativa, descuidando el hacerlo también en lo horizontal y temporal, en la vida activa. Aquí viene el hablar de la necesidad de la cruz, de lo que ya he hablado también en anteriores ocasiones. Las dos dimensiones de la cruz, la vertical, amor a Dios, vida oculta, vida contemplativa, la horizontal, amor al prójimo, vida activa. ¿Sí? María, Marta, ¿recuerdan? Corazón de María, contemplativa, estar con Jesús. Y Marta, el servicio. Entonces las dos tenemos que tenerlas. ¿Cómo hacemos para tener las dos en un equilibrio? La Virgen María, verdadera devoción a María, porque ella era eso, el corazón de María, las manos de Marta, contemplativa y activa, en un equilibrio perfecto, más adentro. O sea, recordemos eso, es más la vertical, ¿no? Más tiempo ahí, 30 años de vida oculta, 3 años de vida pública. Eso nos lo enseña el Señor con su vida. Ahí está la cruz. Pero bueno, aquí me podría quedar en ese solo tema mucho, pero seguimos a lo que vamos, de lo que estamos tratando. Bueno, entonces están esos dos extremos, ¿no? Así como la necesidad del aprender a hacer la voluntad. Entonces aquí también habría que hablar de la necesidad de aprender a hacer la voluntad de Dios, pero también de vivir en ella. Por lo tanto, la necesidad del conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. Entonces eso, con la soberbia espiritual estas personas nos puede estar pasando eso. Me quedo en un hacer la voluntad de Dios, pero no vivo en ella. Entonces la hago porque cumplo. No, cumplo los mandamientos, no le hago daño a nadie, frecuento los sacramentos, rezo el rosario todos los días, voy a tal misa, etc. Hago la voluntad de Dios. Pero ¿qué tanto la estoy viviendo? De continuo, allá afuera, en mi casa, etc. El conocimiento de sí mismo, para lo cual, entonces aquí está la clave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo a salir de esto? ¿O no caer en esto? Meditar en la grandeza de Dios, en su bondad, en sus beneficios. Y a la vez que medito en la grandeza de Dios, en quién es Dios, en que todo lo bueno es por Él, medito en mi pequeñez, en mi miseria y debilidad. Meditar, discurrir con el entendimiento, profundizar, recordar, analizar, pensar en esto. Pienso en Dios, qué grande es, qué bueno ha sido conmigo, sí. Parábola del hijo pródigo, papá que cuántas veces no me ha perdonado, me ha levantado, me ha soportado, me ha corregido con tanta bondad, paciencia. Meditar en sus beneficios y en nuestra pequeñez, miseria, debilidad, en nuestras ingratitudes, pecados y traiciones. Esto lo han hecho los santos. Veamos, por ejemplo, en el volumen 1. Miren lo que dice aquí, es perfecto para lo que estamos hablando, de Luisa, del volumen 1. Por favor, lean los libros de cielos. Dice aquí, ahora la bondad y demás. Bueno, una mañana era la víspera de la Natividad de María Santísima, y mi siempre benigno Jesús vino él mismo a disponerme. No hacía más que ir y venir continuamente. Ahora me hablaba de la fe y me dejaba, y yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Mi alma, tosca como la sentía antes, ahora, después del hablar de Jesús, me la sentía ligerísima, en modo de penetrar en Dios. Y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad y demás. Y mi alma quedaba estupefacta en un mar de asombro y decía, potente Dios, ¿qué potencia ante ti no queda deshecha? Santidad inmensa de Dios, ¿qué otra santidad por cuán sublime sea osará comparecer ante tu presencia? Después me sentía descender en mí misma y veía mi nada, la nulidad de las cosas terrenas, cómo todo es nada delante de Dios. Yo me veía como un pequeño gusano todo lleno de polvo que me arrastraba para dar algún paso,
y que para destruirme no se necesitaba sino que alguien me pusiera el pie encima y con eso quedaba deshecha. Entonces, viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios, pero ante mi mente se presentaba su bondad y me sentía atraída como por un imán para ir hacia Él, y decía entre mí: si es santo, también es misericordioso. Si es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad lo circundaba por fuera y lo inundaba por dentro. Meditar en la bondad de Dios, en la grandeza de Dios. Cuando medito en mí mismo, mire, llega ya a sentirse como un gusano cubierto de tierra, pero con verse así, con saberse así, eso no le impide la confianza, eso no le impide querer unirse a Dios. No se lo impide, porque es más la bondad de Dios, que la trae como un imán. Cuando miraba la bondad de Dios me parecía que sobrepasaba todos los demás atributos, pero después mirando los demás los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza humana. Mientras mi alma estaba en este estado, Jesús regresaba y hablaba de la esperanza, que ese es otro tema que tenemos por ahí para hacer un video sobre la esperanza, hermoso, también con lo que estamos escribiendo en el libro. Muy importante eso en este tiempo más que nunca. Tener una esperanza férrea, como de hierro, como en esa ancla. ¿Cómo les parece? Ahí está, ¿no? Volumen 1. O sea, quiere el Señor llevarnos, como a Luisa, a la unión con Él, a la santidad de santidades. Pero las bases, miren, Luisa duró años así formando las bases en ella. O sea, como la iba a engrandecer tanto espiritualmente hablando, primero tenía que tener ella esas bases de una profunda humildad, de un profundo conocimiento de su nada. Que o si no, imagínense que Dios le empezara a dar y a dar, que se le mostrara a uno, a utilizar uno para cosas sin. ¿Qué pasa? Crece el mal. Crece esto de lo que estamos hablando. O sea, crece esa soberbia y ese orgullo. Entonces Dios no quiere que, o sea, Él nos quiere dar, pero para podernos dar nos tiene que vaciar, nos tiene que preparar, nos tiene que disponer. Porque para Él darnos todo lo que quiere darnos, obviamente nos lo quiere dar por amor y para bien, solo para bien. Él no nos quiere dar nada que nos ensoberbezca, que nos llena de orgullo. Entonces, por eso es muy importante esto, que meditemos en la bondad de Dios y en la maldad del ser humano, como se llama un salmo. Bondad de Dios y maldad del hombre. Hay un salmo que se llama así. Siempre la verdad ha estado ahí. Toda la historia del pueblo de Israel, ¿qué es sino eso? Dios súper paciente, bueno, déles, muéstreles, hágales milagros, libérelos, enseña. Desde el principio, paraíso para el hombre. ¿Y cómo le pagó el hombre? Después con el pueblo de Israel, dele todo. ¿Y cómo le pagó el pueblo de Israel? En fin, ahora con la iglesia. El ser humano por sí mismo es traidor, adúltero, infiel. Hagamos pues muchos actos de humildad ante Dios. Esforcémonos en tener nuestra mirada interior puesta en Él, para que no nos pase lo que a Lucifer, para que no nos volvamos hermanos mayores, que creyendo estar cerca de Dios, están más lejos que los pródigos. Así como las prostitutas, los ladrones, los paganos, resultaron estar más cerca de Jesús que los sacerdotes y escribas. Como esos sacerdotes y escribas que hay hoy en día todavía. Con mejor dicho, ya cerrados. O sea, solo nosotros aquí. Cuidado con eso. Somos los protectores de la doctrina, los que le estamos cumpliendo a Dios. ¿Sí? Nosotros sí somos los que estamos celebrando la liturgia como es. Entonces, aquí sí vamos bien. El que viene, el que está aquí conmigo, va para el cielo. Los que están allá van para el infierno. Una secta. Ahí es donde están. ¿Sí ve que el orgullo y la soberbia sectariza? O sea, los apartan. Los protestantes también tienen un orgullo y una soberbia. Nosotros aquí, ¿sí? O sea, nosotros ya... O sea, un pastor suyo allá en un garaje y cree que es el intérprete de la Biblia, que él sí sabe más que toda la iglesia en 2000 años. El Espíritu Santo lo asiste más a él allá en el garaje que lo que asistió a todos los papas y obispos de la historia. ¿Qué hay ahí? Orgullo y soberbia. Entonces, ¿qué pasa con el orgullo y la soberbia? Que nos hace vivir de una ficción, de una irrealidad, de una mentira.
Y eso es lo que el demonio quiere. ¿Qué hace la humildad? Que vivamos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios es todo y yo soy nada. ¿Cuál es la verdad? Te necesito, Señor, te necesitamos. ¿Cuál es la verdad? Dios es bondad, nosotros somos maldad. Eso es la verdad. Pero mire el hombre como vive en el mundo, en una ilusión, creyéndose en Dios, lo cual es obviamente falso. Entonces el hermano mayor se porta como un siervo, no como un hijo. Está al servicio de su padre porque le toca, no porque quiere. Espera su salario. No ha descubierto que todo lo del padre le pertenece. Sí, el hijo pródigo, estoy hablando del hermano mayor del hijo pródigo, vive ahí en la casa y no ha descubierto que todo lo del padre le pertenece. Porque el padre después se lo tiene que revelar. Recuerden, después de que llega el hijo pródigo le dice, pero si todo lo mío es tuyo. Porque dice, y a mí no me has dado, ¿sí? Y a mí no me has dado lo que a este sí. Un cabrito para banquetearme con mis amigos, le dice. O sea, no ha descubierto que todo lo del padre le pertenece. El hijo, en cambio el hijo no anda con intereses ya. El verdadero hijo, ese hijo pródigo que viene ya, ¿qué intereses con el padre? Su único interés es corresponderle a tanto amor. El hijo mayor está esperando que el padre le dé algo más, porque sabe que ya no, el hijo pródigo ya no está esperando a que el padre le dé algo más, porque sabe que ya se lo dio todo. Nosotros tenemos que tener esa actitud de hijos, porque el padre ya nos lo dio todo en Cristo. Ya, y eso lo dice San Pablo en la Biblia. Yo he meditado en eso. O sea, yo por qué me angustio, Señor, dame, como si Él no me, si ya me dio a Cristo. O sea, es que en Él ya lo tenemos todo. O sea, si nos dio su hijo, o sea, como si Él se arrancara algo de sí mismo y nos lo diera. ¿Qué más grande nos podía dar? ¿Qué más grande nos podía dar? Y Jesús ya nos dio a la Virgen María. Y nosotros buscando las migajas que caen de la mesa. O peor aún, como el hijo pródigo cuando estaba allá en la tierra extranjera, queriendo comer las algarrobas de los cerdos, todavía queriendo comer de lo del mundo, y el padre ofreciéndome a mí, él mismo. Y también la actitud del hermano de decir, en ese momento en que dice, no me has dado para ir a hacer una fiesta con mis amigos. O sea, un hijo, ahí se ve ese amor que él tiene. ¿Cuál es el amor? El amor a sí mismo, a sus amigos. Uno lo ve en un hijo ahora, un hijo que el padre necesita que el hijo se quede con él porque está viejo, porque está enfermo, y el hijo, no, yo me voy con mis amigos. O sea, esa actitud de que yo quiero para con mis amigos también denota ese no amar al padre y no valorarlo, no querer estar con el padre. No lo conoce. No conoce. Entonces, bueno, me perdí. El vivir en él. Este ya sabe que ya se lo dio todo. Estos dos estados representan, escuchen, esto es muy importante, esto da para todo un tema más adelante. Dice, estos dos estados, es decir, de siervo y de hijo mayor e hijo pródigo, representan el hacer la voluntad de Dios y el vivir en él. El hacerla es estar a sus órdenes, es cumplirla como quien obedece a un patrón. Vivir en ella es recibir todos sus bienes como propios, es tener la misma voluntad del Padre. Mejor escuchemos al mismo Jesús sobre esto tan importante. Esto está en el volumen 29, septiembre 29 de 1931. Aquí no tengo el capítulo, pero se los invito a que lo lean. Simplemente aquí yo hice traje como las ideas más importantes de este tema, porque ahí el Señor habla de otras cosas, pero léanlo, septiembre 29 de 1931. Dice el Señor, hija mía, al vivir en mi voluntad es un don que hacemos a la criatura, don grande que supera en valor, en santidad, en belleza, en felicidad, todos los otros dones, en modo infinito e inenarrable. O sea, es que Dios nos quiere dar lo más grande, que no le ha dado a nadie en la historia de la humanidad, que lo tenía Adán en el paraíso, que luego lo tuvo la Virgen María, y después solo Luisa Picarreta, y a nosotros nos lo quiere dar. Entonces por eso tenemos que cavar esas bases profundas. O sea, el edificio, es que tengamos esa idea, Dios quiere construir un edificio grande en nuestras almas de santidad, y cuando venga el segundo Pentecostés, todo esto se va a planificar, y me van a entender muchas cosas que no me habían entendido hasta ahora.
Entonces, en este momento, ¿qué nos toca? Como es grande el edificio que Dios quiere hacer, cuando se va a hacer un edificio de muchos pisos, ¿qué toca hacer? Unas bases son profundas, profundas, profundas. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este momento. Entonces, hagámoslo, vuelvo y repito, muchos actos de humildad ante el Señor. Porque esto es, como les digo, o sea, la tenemos, yo la tengo, esa serpiente. Ahí está, ese orgullo, esa soberbia, esa vanidad, todas esas se confabulan entre ellas. El siervo está expuesto a muchos peligros, aunque se crea seguro. Ese hijo mayor que supuestamente vive ahí en la casa del padre, que cree que está ya como al seguro ahí, resulta que no, está en un peligro grandísimo. Muy grande es ese peligro en el que está esa alma, que cree que porque hace o esto o lo otro ya Dios está contento conmigo. Entonces, aquí el Señor nos dice lo siguiente, dice que ese hijo mayor que se cree estar al seguro, pues vive con el Padre, cree que está ahí con el Padre, entonces ya está bien, que cumple la voluntad de su Padre, entonces ya cree que con eso basta. Entonces nosotros debemos aprender a cumplir la voluntad del Padre no por deber y necesidad, porque cuando se cumple por deber y necesidad, entonces se siente el peso del sacrificio y del deber, se siente ese peso. Entonces, si se pudiera, esto lo está diciendo el Señor, ¿no? Si se pudiera rehuir ciertas cosas de este cumplir la voluntad de Dios, lo harían. ¿Sí? Entonces, claro, está el hijo mayor ahí, vive ahí con su padre, pero cumple lo que le toca, no más. Pero se va a sus escapadas con sus amigos. Entonces, él no se fue como el hijo pródigo allá lejos, pero vivía una vida de hijo pródigo, pero sino que venía en las noches a dormir ahí donde el papá y de día sí hay algo, pero también se iba con sus amigos y mujeres seguramente, y trago, etcétera. ¿Sí me entiendes? Entonces supuestamente estaba ahí cumpliendo, pero empiezan a manejar una doble vida, o manejamos, ¿no? Entonces yo estoy allá en la iglesia muy juicioso y puedo estar vestido o ser alguien del clero, no sé qué, pero puedo manejar una doble vida, como la de este hermano mayor. Entonces, si hay ciertas cosas, bueno, cumplo lo que me toca, pero ya esto, o sea, si lo puedo rehuir, entonces no, le hago el quite, ¿sí? ¿No? Cambio, ya el que vive en la divina voluntad como hijo, antes busca ver qué más le ofrece a ese padre, qué más le da, no solo lo que le manda, muy diferente. En cambio, el vivir en ella como hijo es conquista, es premio, es amor, y reconoce esta voluntad como digna de ser amada y conocida. También del volumen 3, julio 10 de 1900. En el vivir para Dios, pero no en Dios, como el hermano mayor, el alma está sujeta a turbaciones. Repito, vivir para Dios, pero no en Dios. El hermano mayor vive para el Padre, pero no vive en Él. El alma está sujeta a turbaciones, amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en cosas terrenas, pero el que vive en Dios, con su querer divino, no, todo es diferente, porque ha dejado lo suyo, ha dejado todo lo suyo, se ha despojado de todo, como el hijo pródigo que volvió. ¿Qué pasa con ese hijo de pródigo? Pues que ya reconoce su nada, y por lo tanto reconoce el todo que ya la puede llenar, o sea, llega como vacío. ¿Y qué hace el padre? Ponerle el mejor vestido, ponerle el anillo, el calzado, el banquete. Es un recipiente vacío que ya se deja llenar. Ya sabe que todo es ganancia, que nada de eso merece, que merecería era que lo mandaran para el infierno de una vez. Y entonces todo lo que recibe cada día lo recibe con una gratitud, con un amor, es como el alma que vive en la divina voluntad. Señor, vive en una continua acción de gracias, en una continua misa, en una continua Eucaristía. Gracias, Señor, gracias. En cambio, el otro ya ni le daría las gracias al papá, porque como todo ya lo había ganado, como hasta ahora como trabajándole ahí al papá, siervo, no hijo. Entonces,
este hijo pródigo que ha vuelto deja a Dios ponerse en el lugar de protagonista. Él hace su propio yo a un lado, se ha reducido a sí mismo a la nada. Entonces puede ya entrar por la puerta estrecha del corazón de Jesús. Uy, qué hermosura esto. Miren esto tan tremendo, o sea, como ya se ha despojado, ya está flaquito, o sea, ese hijo pródigo no llega. Mire, oye, mira, eso es tan tenaz, mire, ponga a duerman. Escuchen esto, el que está con, o sea, por eso el Señor nos quiere también cuidar tanto de este vicio. O sea, que la soberbia, el orgullo infla al alma. O sea, se cree grande, está pesada, está densa. Entonces no cabe por la puerta estrecha. La puerta estrecha es el costado de Cristo. La llaga del corazón de Jesús es la puerta al paraíso. Entonces yo estoy lleno de inflado, no entro. Entonces para entrar ahí tiene que hacerse el alma pequeña, sutil, despojada, pobreza de espíritu, estar vacío. Ha hecho su propio yo a un lado. Que no, padre, pero si yo... No, lo que pasa es que allá cayó una hambruna, pero yo, por eso estaba así yo de mal, porque es que en esa tierra cayó una hambruna. Que dijo, pero digo, ¿se imagina llegar con esa actitud? No, digo, Dios mío, Señor, yo no merezco ser llamado tu hijo. Que entra. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Poder caber, poder entrar por la puerta estrecha del corazón de Jesús, a vivir en Él, como el hijo que volvió y es agasajado, comienza a vivir el paraíso por adelantado. ¡Ah, qué hermoso! Claro, imagínense, llega ese hijo, un paraíso, un banquete para él, fiesta para él, lo visten otra vez como un rey. O sea, Dios mío, ¿será que es que estoy soñando? ¿Qué es esto? Después de haber estado allá, el alma que sale de ese exilio de la voluntad humana y empieza a vivir en la divina voluntad, empieza a vivir de paraíso aquí, como nos lo ha dicho el Señor varias veces. Lo dice el Señor en los libros. Esa alma que vive en mi voluntad forma su paraíso en la tierra y es para mí un paraíso en la tierra. Un alma que se convierte en paraíso para el mismo Dios, como de hecho para el padre del hijo pródigo también. Fue fiesta, fue alegría, fue paraíso que su hijo volvió. Hermosísimo. Es como esto es tremendo, comienza a vivir, de esto yo no me puedo dar aquí de que soy el que se me ocurrió esto tan brillante, pero me basé en una idea del padre Pablo Martín, lo recomiendo muchísimo, los libros de él, los audios que hay por ahí de él, me pareció que ilustra bien esto, aquí pues yo le pongo mis palabras, lo complemento un poco más, dice, es como los polos opuestos que se atraen. Dios es el polo positivo y el alma debe ser como un polo negativo para que se puedan unir. O sea, Dios es el todo, nosotros somos la nada. Entonces, si esa nada cree que es un todo, repele a Dios. Y cuando los polos son positivos los dos, no se pueden unir, se repelen. Entonces, el hombre que se cree un Dios, o sea, un soberbio, ¿qué dice en la Biblia? Dios rechaza a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. O sea, el humilde se hace polo negativo. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo atrae, se pega. Hermoso eso, ¿no? El magnetismo. Se hace magnetismo que hay entre Dios y el alma. Lo acaba de decir Luisa. Me atrae como un imán. ¿Por qué Dios, que es el todo, podía atraer esa alma como un imán? Porque esa alma se había puesto en su nada. Entonces el todo la trae, brillante, hermosísimo. En cambio, si yo, que soy la nada, soy un pequeño todito, no hay unión. No solo Dios lo Tremendo rechaza, sino eso. el que se cree Dios, pues obviamente, ¿cómo va a haber dos dioses? Se rechaza el uno al otro, obvio. Y eso lo dice el Señor en los libros. Como el demonio, pues, rechazan. Y el Señor lo dice en los libros cuando el juicio, esas almas, dicen que ellas mismas, o sea, el uno a los se repelen. Impresionante. Dios está lleno, el alma está vacía. Pero si en cambio, como los hermanos mayores que se creen justos y resultan poniéndose a sí mismos en el lugar de Dios, resultarán siendo también polos positivos a los que Dios rechazará, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes.
Entonces démosle gracias al Señor por enseñarnos lo que Él quiere. Esto es su obra, Él es el que nos va marcando el paso aquí en esta misión. Y dámosle que siga fundando esas bases en nosotros, que nos haga dignos de este reino que está ya ahí para nosotros, que ya fue comprado, que ya fue adquirido por nuestros papás y nuestras mamás. El Padre Celestial y Jesús, Luisa y María, papás y mamás, ellos ya nos adquirieron esa gran herencia, este reino. Pero para poder entrar a este reino, mira que el Señor nos está diciendo por dónde es. ¿Por dónde? Si es que es contrario a lo que el demonio está enseñando todo el tiempo, aún ahora dentro de la misma iglesia en que todo el tiempo se exalta es el yo, todo el tiempo tú eres, tú puedes, tú vales, ¿sí? Tú eres capaz, o sea, como si tú eres un Dios. Eso es lo que el demonio está enseñando. Entonces viene el rollo de la autoestima, el rollo del conocimiento de sí mismo pero sin Dios, ¿sí? Lo que le están diciendo por ahí los herejes a los pecadores, ¿no? O sea, si Dios te ama, no tienes que cambiar nada, porque, o sea, como si tú en tú mismo ya eres un todo. Tú te bastas a ti mismo, si tú eres feliz así. Si alguien te quiere apartar a ti, él es el que te tiene que apartar. Imagínense. O sea, la verdad es eso, o sea, el hombre tiene que humillarse ante Dios. Madre Santísima, tú que eres tan humilde, que eres la reina de los pequeños, que siendo tan grande, tan poderosa, tan hermosa, sin embargo te considerabas a ti misma la nada, pequeña, la humilde esclava, la humilde sierva del Señor. Enséñanos que por más cosas que Dios nos dé, dones, bendiciones, regalos, consuelos, en fin, que nunca se nos olvide que todo lo bueno que tenemos, Él nos lo ha dado, le pertenece a Él. Por nosotros mismos no podemos nada. Así como el Señor dice en el Evangelio, sin mí nada podéis hacer, nada de bueno. También podría decir, conmigo todo podéis hacer. Pero para estar contigo, Señor, cuánto necesitamos esta humildad, ayúdanos, danos tu gracia para... Enséñanos a hacer actos de humildad, enséñanos a conocernos a nosotros mismos, enséñanos a poder dejar el pecado, no por otra cosa, sino solo por amor a ti, a tu voluntad. Madre Santísima, te pedimos que nos bendigas y bendigas esta misión, te entrego el fruto de estas verdades, de estas palabras, para que seas tú conquistando cada vez nuevos corazones, para el reino de la divina voluntad y llevando las almas hacia los cielos nuevos y hacia la tierra nueva. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yeah.